Gloria al Señor. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Y también saludamos a todos los hermanos, pastores, que nos ven a través de la televisión, del canal de Teología Bíblica, del Ministerio de Restauración a las Naciones. Es un honor, amados hermanos, poder estar acá en la casa del Señor y poder estar una vez más en una clase en vivo de Teología Bíblica con el tema de hoy que tenemos, hermenéutica. Todos son bienvenidos a escuchar la palabra del Señor y damos paso a nuestro amado pastor y profesor Juan José Muro, que viene con el mensaje de la palabra de Dios. El Eterno les bendiga, amados hermanos, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a la Escuela Bíblica de Teología del Ministerio de Restauración a las Naciones. Y queremos saludar a todos los que nos ven por la televisión cristiana, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a través del canal de Teología Bíblica. Les saludamos desde Ambato, Ecuador. Muchas gracias por estar dentro de su preferencia. Vamos a ponernos de pie, tenga la gentileza, para entregar esta clase a Dios. Padre amado, Padre santo, en el nombre digno de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de usted, Jehová, para darle las muchas gracias por permitirnos acercarnos a través del trono de gracia. Queremos, Padre, esta noche orar por la clase de hermenéutica. Queremos pedirle a nuestro Dios que tenga la amabilidad de poder ampliar el entendimiento de nosotros para poder entender la clase, para poder, Dios mío, aplicar la enseñanza teológica a nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre, que por favor, Dios mío, abras nuestros ojos espirituales y abras nuestros oídos espirituales para siempre mirar y escuchar al Señor Jesucristo. Padre eterno, enséñanos a trazar la Biblia con precisión e integridad. Queremos pedirte también por todos los pastores que nos ven por la televisión cristiana, por todos los ancianos de diferentes concilios que nos ven, Padre bendito, por la televisión cristiana, que nos ven por las redes sociales. Queremos pedirte por todo el alumnado que se encuentra aquí en la Escuela de Teología Bíblica. Quiero pedirte, Padre, por mi persona, para que cuando yo vaya bajo la inspiración y la iluminación de su amado Espíritu Santo enseñando, yo me vaya disminuyendo a tal punto que su Hijo, el Señor Jesucristo, sea glorificado. Porque yo reconozco que ministrar su palabra es trillar en un suelo que es santo, de lo cual el hombre no lo es. Padre, gracias por el honor más grande que un hombre pueda tener, ser un ministro de su palabra. Gracias, Padre, por aquella identidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento. El día de hoy, de hermenéutica,
quiero primeramente hablar sobre el propósito, sobre la materia de hermenéutica. Pero antes nos vamos a ir al Nuevo Testamento, a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Vamos a pedirle a la hermana Yasmine que tenga el honor de leer la palabra santa. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 17. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Muchas gracias, mi hermana Yasmín. El apóstol Pablo, último de los apóstoles del colegio apostólico de nuestro Señor Jesucristo, escribiendo la segunda epístola a su hijo amado, a un joven pastor, a un hijo de la fe llamado Timoteo. Ahora, esta epístola es la segunda de 2 cartas inspiradas por la tercera persona de la trinadeidad. Cuando hablamos de deidad, es correcto decir santísima deidad, trinadeidad o deidad en la teología. El apóstol Pablo, inspirado por el amado Espíritu Santo, mira, le escribió a un joven pastor, a un hijo en la fe. Hay 2 cartas pastorales en el Nuevo Testamento. Pablo escribiéndole a Tito y Pablo escribiéndole a Timoteo. Para información biográfica de Timoteo, aleluya, ya cuando enseñemos la primera epístola a Timoteo, lo vamos a dar. El título es titulada como son las otras cartas personales de Pablo. ¿A quiénes? A individuos. Hay 2 cartas que Pablo presenta a individuos. Por ejemplo, a Timoteo y a Tito. Las otras epístolas de Pablo son dirigidas a iglesias que se encontraban dentro de ciudades. Por ejemplo, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas. Está hablando de congregaciones, está hablando de asambleas, está hablando de iglesia local que se encontraban dentro de una localidad, dentro de una ciudad. Pero la carta, mira qué interesante, a Tito y la carta a Timoteo, directamente al nombre de sus 2 hijos de la fe, 2 jóvenes pastores. Y Pablo le estaba diciendo directamente a Timoteo cómo debería ser la característica, el carácter de un obrero aprobado. Esto es muy importante porque la característica da testimonio de ser un obrero aprobado.
Por lo tanto, el creyente puede discernir quiénes son los obreros aprobados. El autor original de la epístola es Pablo y la audiencia original es Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, pero nosotros vamos a aplicar la característica educacional que Pablo le da a Timoteo para nuestras vidas el día de hoy. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Cuando la palabra exhorta se escucha sin el conocimiento apropiado, muchos creen que la palabra exhortar es golpear el estado emocional de un creyente o de una congregación. La palabra exhortar en la etimología literal del griego es consolar. Cuando un pastor, cuando un maestro exhorta a la iglesia, está consolando la parte antropológica, está consolando la parte espiritual, porque la exhortación trae instrucción, la exhortación trae corrección, la exhortación trae edificación. Por lo tanto, la exhortación consuela. Qué interesante. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, porque no tiene nada provechoso. Y es por eso lo importante de conocer la materia de la hermenéutica. Cuando uno conoce la materia de la hermenéutica, entonces uno no contiende por palabras. ¿Cuál es el propósito de la clase de hermenéutica? Primero, proveer al estudiante las herramientas necesarias para que la lectura de la Biblia, para que la interpretación bíblica sea contextualizada, precisa y consistente con todo el consejo del Deus Revelatus de la palabra. Cuando yo digo Deus Revelatus, estoy hablando latín. Es Dios revelando en su palabra. Deus, Dios. Revelatus, revelación. ¿Cuál es la intención de tener la clase del hermenéutica? Es que todos nosotros, seamos pastores o seamos obreros, podamos contar con herramientas que nos permiten leer e interpretar la Biblia de manera contextual. Amados hermanos, esto significa que yo pueda entender lo que el pasaje dice y también pueda entender lo que el pasaje me dice. Quiero volver a explicarlo. La importancia de una clase de hermenéutica, mira qué lindo, es que nosotros como estudiantes de la Biblia podamos llegar a entender lo que el pasaje dice. Eso es uno. Y también poder entender lo que el pasaje me dice. Vuelvo a decir, el entender la hermenéutica me hace conocer
la interpretación correcta de un pasaje de la Biblia, pero también me da a conocer lo que el pasaje me dice a mí. Qué interesante. Lo que el pasaje dice y lo que el pasaje me dice. Esto es importante, queridos alumnos. Lo que el pasaje dice y lo que el pasaje me dice de la Biblia, ambos tienen que tener concordancia. No puede haber división. Lo que existe ahora, por ejemplo, cuando escuchamos, con todo respeto, a los predicadores, hoy en día, en muchos púlpitos, escuchamos una hermenéutica casual. Escuchamos, por ejemplo, una hermenéutica medio a la moda. Y esto es muy peligroso. Es por eso que ya hemos enseñado lo que es la predicación expositiva. La predicación expositiva comenzó desde Moisés, escribiendo el Pentateuco. La predicación expositiva es llegar a conocer lo que el autor del libro quiso decir a una audiencia original. Si nosotros leemos las predicaciones de Moisés, por ejemplo en Deuteronomio, él estaba hablando a una audiencia original. Eran judíos en el tiempo de Moisés. La audiencia eran judíos en el pueblo de Israel. Y Moisés les estaba repitiendo la ley. Igual, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús le habla a sus apóstoles, a sus discípulos, cómo ellos deberían orar al Padre, y les da una oración modelo, ¿se acuerdan? Y la oración modelo es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mira esta parte. Venga a nosotros tu reino. Un ratito. El Señor Jesús, ¿a quién le hablaba? ¿A la iglesia o a judíos? Por lo tanto, el Padre nuestro en primera instancia es para judíos. Porque les estaba diciendo: venga a nosotros tu reino. ¿Qué reino? Ellos estaban esperando el reino físico, el reino milenial, la promesa que Dios le había dado de Abraham. ¿Usted está esperando algún reino? Usted está esperando la nueva Jerusalén. Usted está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Pero los judíos están esperando hasta ahora el reino. Y ese reino va a venir cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y Él va a implantar el reino milenial de 1000 años. ¿Eso es para la iglesia o para los judíos? Para los judíos. Pero la iglesia, por favor, vaya a sentarse atrás. Atrás la puse, mi amor. Pero la iglesia, escúcheme bien, viene con el Señor Jesucristo a reinar 1000 años en un reino que le pertenece a los judíos. La Biblia tiene dos profecías escatológicas diferentes. Es por eso de la materia de la hermenéutica. Porque la hermenéutica nos enseña a interpretar la Biblia correctamente, lo que dice, no lo que yo creo. Miren, hermanos, el Antiguo Testamento, ¿de quién habla?
¿De una nación llamada Israel o de una iglesia? Y Dios juró promesas a Israel. Y si Dios juró a Abraham, Dios hará de cumplir, porque Dios es santo y fiel. Le prometió una tierra prometida, le prometió un reino. Por lo tanto, las promesas que Dios tiene para Israel son terrenales, pero las promesas que Dios tiene para la iglesia del Señor Jesucristo son celestiales. Yo no espero ningún reino. Yo espero el arrebatamiento de la iglesia. Yo espero el tribunal del Señor Jesucristo. Yo espero las bodas del Cordero. Y el Señor es tan bueno que va a traer a su iglesia al reino milenial perteneciente a los judíos. Y es ahí cuando la iglesia va a reinar. La iglesia no reina hoy en día. El Señor Jesucristo no reina en la tierra. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo reina en el Perú? Si el Señor Jesucristo reinara sobre el señor presidente Lenín Moreno, no hubieran aceptado la ideología de género, porque el Señor Jesucristo no va a aceptar la ideología de género. El Señor Jesucristo no va a aceptar el aborto. El Señor Jesucristo no va a aceptar la eutanasia. Por lo tanto, el Señor Jesucristo en este tiempo no reina sobre reyes, sobre presidentes. Por lo tanto, el Señor Jesucristo todavía no es el Rey de Reyes. Cuando Él venga a reinar en el reino milenial, Él va a reinar con vara de hierro sobre las naciones. Y todos los presidentes del mundo conocido que queden después de la tribulación van a ir a rendirle cuentas al Rey de Reyes. Y Él va a ser el Rey de Reyes, presidente de presidentes que lo van a honrar. Porque Él es el león de la tribu de Judá cuando venga. Ya no viene como cordero manso. Él viene como león. Él viene a salvar a su pueblo. Es por eso que el Señor, uno de los propósitos que manda la tribulación, es para que el pueblo judío que rechazó al Mesías de Israel clame a Dios para que venga Yehoshua. Es ahí cuando el Señor va a pulir a Israel. ¿Dónde? En la tercera guerra mundial, Armagedón, en el valle de Megiddo. Va a llegar un momento que ellos clamen a Dios por el Mesías. Y es cuando viene Yehoshua, el Mesías, el Mashiach del Antiguo Testamento, el Jo-Cristos del Nuevo Testamento, aquel que dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Va a venir en corcel blanco con la iglesia. Y dice que todo ojo lo verá cuando el Señor salga con nosotros desde el tercer cielo. Todos los telescopios de la Vía Láctea, el telescopio Hubble norteamericano, el telescopio de Chile, el telescopio de Rusia, cuando nosotros crucemos la dimensión de la Vía Láctea, todos los telescopios van a enfocar y todos, CNN, todas las televisiones plasma, todos van a ver cómo bajamos nosotros del segundo cielo y vamos entrando a este cielo, donde están las nubes, donde está el aire. Y el Señor Jesucristo va a ir de frente, porque el anticristo, el primer hijo predilecto de Satanás, va a llegar un momento dentro de la tribulación que va a traer todas las instituciones bélicas contra Israel. Y es ahí
donde va a comenzar lo que es Armagedón. Es ahí lo que va a comenzar en el valle de Megiddo. Y el pueblo judío va a clamar al cielo. Y es ahí cuando el Señor Jesús va a venir a salvar a su pueblo. Y Él va a entrar por el monte de los olivos, dice la Biblia. Y el monte de los olivos se va a abrir en dos. Y es cuando la entrada triunfal a Jerusalén, cuando las puertas de Jerusalén sean abiertas para el Mesías de Israel. Y Él va a implantar ahí su reino de 1000 años. Los judíos no esperan ningún arrebatamiento, sino la iglesia cristiana. Ese es el propósito de la hermenéutica. Interpretar correctamente la palabra de Dios para enseñar a otros correctamente la palabra de Dios. ¿Y cómo se le llama eso? Sana doctrina. La sana doctrina, queridos alumnos, no es hablar mal de un falso apóstol. La sana doctrina es predicar la palabra correctamente delante de la iglesia. La sana doctrina no es maltratar emocionalmente, psicológicamente a una iglesia. La sana doctrina es predicar puramente la Biblia. Es por eso que debemos devolver a la Biblia. Todo maestro debe de predicar la Biblia. Todo pastor debe de predicar la Biblia. Ahora, les dije, lo que existe hoy en día en los púlpitos no es una predicación expositiva. Por ejemplo, pueden enseñar de que la oración modelo que el Señor Jesús le dio a judíos, la iglesia tiene que hacerlo. Y muchos están, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El reino espiritual de Dios está en la iglesia cristiana. Espiritual. El Rey de Reyes vive en mí espiritualmente. El reino de Dios espiritual está en mí y está en la iglesia cristiana. Pero el rey físicamente no está reinando en este mundo. Porque este mundo todavía se encuentra dentro de la dispensación donde el maligno debe de gobernar con su sistema. Primera de Juan 5:19. Escúcheme bien. No lo abramos, apúntanlo. El Señor Jesucristo físicamente va a reinar cuando su reino milenial está aquí. Pero Él reina en la iglesia. Él reina en tu corazón. Él es tu rey. Su reino está en ti. Amén. ¿Y cuál es el reino de Dios? Un reino de paz. Por eso usted tiene paz. Un reino de justicia. Es por eso que usted aplica justicia en su vida. Un reino de amor. Es por eso que usted tiene amor al prójimo. Y esas y muchas características será lo que caracterice al reino de los judíos en el reino milenial, la justicia. Por ejemplo, la doctrina de la escatología enseña que en ese reino milenial Satanás va a ser atado 1000 años con sus demonios. Y le van a poner una cadena. Pero muchos creen y muchos enseñan, con todo respeto, de que va a venir un ángel y lo va a amarrar con una cadena al diablo. Por eso hay que entender la teología bíblica. Satanás es espíritu. Y el ángel también. Por lo tanto, no va a venir con una cadena y un candado para amarrarlo. Sino que la Biblia está llena de analogías
La Biblia está llena de metáforas, la Biblia tiene parábolas, y para eso es la escuela de teología bíblica, para poder enseñar las diferencias. Pero por supuesto, hay simbolismos, que cuando habla de una cadena, está hablando que va a ser atado sin posibilidad de actuar sobre los seres humanos. Cuando habla que Satanás va a ser atado, va a estar imposibilitado por la soberanía de Dios que él pueda estar actuando sobre la mente del ser humano. Amén, preciosos hermanos. Ok, ahora, entonces sigo con esta predicación expositiva. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿a quién le decía el Padre Nuestro? A judíos. Nosotros, en primera instancia, sabemos que el Maestro Divino le hablaba a judíos. Le estaba enseñando sobre el reino milenial, le estaba enseñando sobre que Dios es santo, que el Padre es santo. Y nosotros podemos aplicar un modelo de oración para entender lo que significa el Padre Nuestro. Si nosotros, que no es el tema de ahora, escudriñamos el Padre Nuestro, hay maravillas que en la teología el Señor Jesús le estaba enseñando a judíos. Hoy en día existen predicadores, con todo respeto, que no enseñan lo que el autor original le hablaba a la audiencia original y predican como que esas escrituras le pertenecen a nosotros. Y usted dirá, es que es el estilo del predicador. No, hermanos, es muy peligroso eso. Porque hay predicadores que están sacando el contexto del texto. Y eso significa que están cambiando lo que el Espíritu Santo inspiró a través de autores originales, audiencias originales. Por supuesto que nosotros podemos aplicarlo a la iglesia, claro que sí. Pero primero tenemos que conocer la audiencia original, la cultura original, la historia cultural de la audiencia. Deuteronomio 22:5 dice que la mujer no vista como el hombre y el hombre no vista con la mujer. O Corintios, Pablo le decía a la iglesia que las mujeres callen en la iglesia. Y hoy en día muchos pastores imponen cosas que no pertenecen a esta audiencia. Por eso Pedro decía que hay cosas que no entendía de Pablo. Porque Pablo estaba hablando a iglesias con problemas originales y vivos. Que calle la mujer, porque la iglesia de Corintios en su teología tiene 11 depravaciones. Hoy en día la mujer puede hablar. Y es más, cuando uno usa mujeres dentro del ministerio es glorioso. Pero el que tiene la autoridad bíblica es el hombre, no la mujer. Eso lo sabemos. Pero no significa que la mujer no pueda ser instrumento de Dios a través de su Espíritu Santo. Eso no significa que existan, con todo respeto, queridas hermanas, las pastoras. El ministerio pastoral es para el hombre, no para la mujer. Por eso los requisitos para ser pastor los cumple un varón, no una mujer. Que sea casado. Habla de una mujer. No, eso no se refiere a una dama, sino a un varón. Hay otros versículos bíblicos que dicen, cuiden a sus pastores, masculinos, varones. ¿Se dan cuenta? Y con todo respeto, estas señoras que se creen pastoras,
dicen, es que Rebeca era pastora. Claro, Rebeca era la pastora del rebaño de su padre. Cuidaba las ovejas de su padre. ¿Se dan cuenta la falta de teología, la falta de hermenéutica, la falta de estudio? Porque así como hay hombres que se autodenominan títulos, hay mujeres que se autodenominan títulos, que Dios no se los ha dado. Y eso no es humillar la dignidad de una hermana preciosa, sino que es falta de integridad, no de conocimiento, porque ellas saben que es incorrecto eso, sino es falta de integridad, Dios. ¿Es pecado? Por supuesto, porque es falta de integridad. ¿Aman a Dios? Muchas aman a Dios. Y yo no discrimino eso. Ahora, la esposa de un pastor se le llama hermana. Hay muchas preciosas hermanas que aman a la esposa de un pastor y le dicen pastora. ¿Eso es pecado? No es pecado. Ese es el amor de uno. Hay otras que le dicen madre. Mamá le dicen a la esposa de un pastor, porque sienten el amor. Es como hay pastores que le dicen papá. No es pecado, porque observamos el corazón. Pero usted no ve a esa hermana, que es la esposa de un pastor, llevando la administración de un ministerio. No, no. Hay hermanas que aman mucho y dicen así. Y no es pecado. Pero ver a hermanas, por ejemplo, usted ve en el Facebook, Pastora María López. No, hermanas, no es correcto eso. Es la hermana María López. Si usted en su intimidad quiere decirle pastora, bueno, y le cuento algo. Una verdadera mujer íntegra, cuando le dicen, le presento a la pastora, esa hermana que le llaman pastora y llama después a la hermana y dice, no, mi hermana, gracias por eso, pero dígame hermana. Y así no se está alimentando la carne, no se está alimentando la vanidad ni el orgullo de ninguna hermana. Es por eso que muchas preciosas hermanas se autoadjudican o se autodenominan pastores. No es bíblico. Para eso es el estudio de la hermenéutica. Ahora, cuando hay predicadores que no enseñan correctamente la Biblia, muchos dicen, es el estilo del predicador. No, hermanos, es muy peligroso. Es muy peligroso eso. Les voy a dar un ejemplo de eso. Miren, escúchenme bien. Por ejemplo, existen predicadores falsos que hablan de la teología de la prosperidad. Y ellos agarran y dicen, usted tiene que tener mucho dinero, porque el padre Abraham era rico, era un jeque. Jacob era rico, era jeque. Isaac era rico, era un jeque. Y usted también tiene que ser otro jeque, otro millonario. Eso es sacar el contexto, sacar la interpretación correcta y hacer de un contexto, de un texto, un pretexto para yo tener algo a cambio. Entonces, ¿cuál es la situación? Los patriarcas eran ricos. Job era rico. Pero en el momento que Dios trató al justo Job, la teología de la prosperidad se convirtió en la teología de la retribución. Job fue rico, pero después fue pobre. Entonces, hasta un límite los patriarcas fueron jeques. Y de ahí viene lo que dice, el justo por la fe vivirá.
pero Dios lo hizo pobre después. Y viene la teología de la retribución, que no es que los profetas y la iglesia es rica. Pues déjeme decirle que la iglesia, el 90%, todos los días le lloramos a Dios para pagar el arriendo, hasta el día de hoy. Dígame quiénes son los ricos de la iglesia. Porque la iglesia que yo conozco y viajo por el mundo son gente humilde. Físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Son hermanos que sufren para pagar las cosas de sus hijos. Los verdaderos pastores son gente humilde. El tener un carrito no es rico. El tener su casita propia no es rico, no. Un pastor le clama a Dios para dejarle a sus hijos una casita. Pero los verdaderos pastores somos gente humilde, gente que oramos para comer, gente que oramos para pagar, gente que le clamamos a Dios por una ofrenda, por un diezmo. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Dónde está entonces que la iglesia es rica? Somos ricos espiritualmente. Nos esforzamos para obtener algo. Y si buscamos oro, lo tendremos en la Nueva Jerusalén. Calles de oro y mar de cristal. Por ejemplo, hay falsos hombres que hablan de la teología de la prosperidad, que están predicando y dice, el Señor va a llover oro. Si usted tiene su muela picada, el Señor le va a calzar la muela con oro de 24. Pero antes, deje su sobre en el alfolí, pacte con Dios. Déjeme decirle, esa es la falsa hermenéutica. Primeramente, Dios no va a regalar el oro de la Jerusalén. Porque el oro de la Jerusalén es para su iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia esté en el cielo, en la Nueva Jerusalén, va a disfrutar de calles de oro y de mar de cristal y de mansiones hermosas. Y ellos agarran y dicen, es que mío es el oro. Y mía es la plata, por supuesto, si Dios es dueño de los cielos y de la tierra. Y Él creó el oro. Él es dueño de todo. Y eso no significa que Dios te va a regalar su oro. Porque si te regalara el oro, ya no serías cristiano. Serías de alguna religión que solamente vendrías a buscar a Dios por oro. Y Dios nos da riquezas espirituales. Y conforme al esfuerzo de cada uno, pues uno logra algo en la vida. Hay preciosos hermanos que son arquitectos, ingenieros, empresarios y tienen sus ingresos. Y son hombres que Dios los ha hecho humildes en su corazón y saben dar, saben compartir. Tienen ingresos buenos. Y comparten con hermanos, comparten con pastores, pero comparten con la iglesia, comparten con el pobre impío necesitado. Pero lo que ellos ganan es por su esfuerzo, estudiaron, se esforzaron en la vida. Hay otros hermanos que son cristianos y que no estudiaron nada y que viven muy pequeño. ¿Por qué? Porque no estudiaron, no tuvieron oportunidad, tuvieron que criar a sus hermanos. Otros fueron borrachos, fueron adictos y despreciaron su vida y ahora son cristianos y no tienen nada. ¿Y yo cómo puedo juzgar eso? ¿Estaría pecando delante de Dios? El hermano cristiano que logra algo como Colgate, el dueño de Colgate es cristiano y es millonario. Y él vive con poca cantidad de dinero mensual y el resto lo dona a misiones en el África, seguramente, en lugares de grandes necesitados. Se dan cuenta, hay gente que ha logrado mucho, pero mayormente el cristiano no es así. Al yo decir a alguien que Dios le va a dar dinero, parezco la secta de los padres de sufrir. Que dicen, pare de sufrir. Cuando el apóstol Pablo le dice a su hijo amado Timoteo, Timoteo, sufre
penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los creyentes, los soldados sufrimos, porque en medio del sufrimiento se glorifica el eterno Dios. Hermanos, ¿sabe por qué sufrimos? Por la palabra griega amartina. ¿Sabe por qué sufrimos? William Shakespeare, el famoso escritor, al problema de la humanidad le llamó el defecto trágico. Carlos Marx, al sufrimiento del hombre le llamó la lucha de clase social. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, le llamó al problema del sufrimiento humano la sexualidad infantil. Dios, el omnipotente, el soberano, el creador y poseedor de los cielos y la tierra, el que conoce todo, el omnisciente Dios, al problema del sufrimiento humano le llama pecado. Pecado del griego amartina, es donde sale la palabra amartología, la doctrina de la amartología. ¿Y qué significa amartina? Pecado, errar en el blanco. El hombre siempre quiere hacer lo bueno, pero no puede, porque tenemos en nuestro corazón una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Igual siendo cristianos nos esforzamos y no podemos. Es Dios quien nos tiene que bendecir, ayudar, santificar y glorificarse a través de nuestras vidas. Ahora, muchas veces lo que la Biblia dice y lo que la Biblia me dice a mí o lo que Dios me dice está en contradicciones. Vuelvo a decirlo. Hay hoy en día predicadores, con todo respeto, predicadores de que tienen una hermenéutica casual. ¿Qué significa? La Biblia dice algo, pero ellos enseñan lo que la Biblia dice, no para la vida de uno. Por eso le dije, lo que el pasaje dice, el pasaje tiene que decirme a mí. Entonces, muchas veces, el predicador casual de la hermenéutica, por no conocer la teología bíblica, es que, hermanos, ¿quieren que le diga algo con todo el respeto? Hay predicadores que no estudian y agarran y dicen, Dios habla por mi boca. Mentira, hermanos. El Espíritu Santo habla por mi boca. Por supuesto que Dios puede tomar la boca de uno y decir algo. La Biblia dice que para ser un ministro de la palabra no podemos ser neófitos. Un pastor que no conozca la Biblia no es pastor. Hay requisitos para ser pastor. Yo no puedo romper la hoja de Timoteo ni la hoja de Tito. Es como las pastoras. Ellas se molestan. ¿Y qué hago? Entonces escribo dentro. Cuando dice requisitos para ser ministro, para ser pastor, hay que agregar ahí también pastores. Porque se molestan con uno, porque está predicando la verdad. Y hay pastores que son pastores y que no conocen la Biblia. Nunca han leído ni la Biblia completa. Y cuando uno les confronta con la Biblia se molestan. Porque no son pastores. Pueden tener una congregación muy grande. Son empresarios. Un empresario levanta una empresa. Hay pastores, hermanos, que hacen marketing a sus páginas web. Pagan para que el Facebook les mueva los videos. Ponme like, ponme me gusta. Es carne, es vanidad, hermanos. Es Dios quien tiene que extender su mensaje, no el hombre. La obra es de Dios a través de su Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, sino es que la unción de Dios que se
se hacen las cosas. Vivimos los tiempos finales de la gracia, donde nosotros tenemos que aprender a aplicar la Biblia de una manera correcta, de interpretar la Biblia de una manera correcta, hermanos. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia. La mayoría de apóstatas tuvieron dos características para volverse apóstatas, porque antes muchos eran pastores verdaderos. Ya no querían vivir por fe. Ya no querían pedirle a Dios que los bendiga, que los ayude, sino que comenzaron a ver cómo ganar dinero y codiciaron. Y la otra característica es que ellos empezaron a decir, el Espíritu habla por mi boca. ¿Y qué pasó? Ese Espíritu que habla, primera de Timoteo, capítulo 4, que es el espíritu del diablo, hablando por la boca de estos falsos hombres, ¿qué hicieron? Cambiaron las escrituras bajo su conveniencia. Y lo que dice Ageo, que mío es el oro y la plata, le dice a la iglesia, ¿acaso Dios no puede darte oro? ¿Y qué hacen? Empiezan a orar por oro y por ahí hay un cómplice donde sacan una escarcha de oro y la tiran al aire. Yo he visto, hermano, el video de un hombre que predicaba la escatología pura, llamado Darío Salas, un conocedor de la escatología pura. Yo vi, hermano, cómo él decía que Dios iba a dar oro. Y el ujier, no sé si el ujier o un predicador, metía la mano, hermano, para sacar escarcha. Pero antes él pedía el dinero a la iglesia. Qué tristeza lo que vivimos. Es un dolor lo que vivimos. Todos se creen dueños de la sana doctrina. Pero la única verdad es predicar la teología bíblica. La única verdad es predicar la Biblia. Ni yo puedo hablar de mí en un púlpito. Hoy en día hay pastores que hablan de él, hablan de su vida, cuentan chistes. El Señor Jesucristo, que es el Maestro Divino y el ejemplo para todo pastor, nunca actuó así. Por lo tanto, un ministro también debe de actuar como actuó el Maestro, como actuó el Señor Jesucristo. La iglesia no se alimenta por un carisma de un hombre. A la oveja se le alimenta solamente con la verdadera palabra de Dios. La lana crece de una oveja con la teología bíblica. Hay mucho que enseñar, hermanos. Por ejemplo, hay doctrinas bíblicas que es muy importante conocer. La doctrina de la martología, ¿qué significa? La doctrina referente al pecado. La doctrina de la neumatología, ¿qué significa? La doctrina referente al Espíritu Santo. La doctrina de la eclesiología, ¿qué significa? La doctrina de la iglesia. La doctrina de la cristología, ¿qué significa? La doctrina de los eventos futuros. La doctrina de la bibliología, la doctrina de la Biblia. Doctrina del Padre, doctrina del Hijo, doctrina del Espíritu Santo. La doctrina de la demonología, la doctrina de los demonios. Hay mucho que profundizar, hay mucho que estudiar, que investigar y enseñar al pueblo de una manera correcta. Para eso hay una teología que se llama la teología sistemática, que enseña desde el primer libro una doctrina, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces el pueblo, si habla de pecado, conoce desde cuándo se origina, desde el Génesis, Éxodo, y sigue cada libro. Y el pueblo conoce la palabra, el pueblo conoce la doctrina.
Y para entender doctrina hay que conocer la hermenéutica. Y la hermenéutica tiene un familiar muy cercano que se llama la exégesis bíblica. Hay que aprender, hay que estudiar para poder agradar a Dios. Hay que orar, hay que ayunar para poder agradar a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Muchas gracias a todos los que nos ven por la televisión cristiana. Para mí es un honor el poder haber estado en la clase en vivo, comenzando una pequeña introducción sobre la hermenéutica y lo que está pasando hoy en día en el mundo entero. Amados pastores, muchas gracias por estar juntamente con nosotros. Mi anhelo profundamente es que juntos podamos crecer en edificación, en restauración y en una unidad a través de la Biblia. Una unidad a través de la doctrina escritural. Muchas gracias por haber estado esta noche dentro de la Escuela de Teología Bíblica desde Ambato, Ecuador. Vamos a orar a Dios, amados hermanos. Padre amado, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, esta noche queremos agradecerte por darnos el honor de exhortar nuestras almas, porque el exhortar nuestras almas nos trae consuelo, nos endereza nuestros pensamientos y corazón para entender la hermenéutica interpretativa, para entender la teología investigativa y para darnos cuenta, Padre, los tiempos en que vivimos. Ayúdanos, Padre, a ser correctos, íntegros, justos, amables, nobles delante de usted. Ayúdenos a vivir en santidad cada día más. Ayúdenos a vivir en integridad cada día más. Por favor, Padre, le pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento, queridos alumnos, queridos hermanos.